Hola, buenos días, buenas tardes Sudamérica, buenos días México. Les habla Varinia Peñalosa, encargada de marketing de América Latina. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Es tiempo de separar. Tengo el gusto de presentarles a nuestros expositores. Susana Mendoza, la gerente de Latinoamérica, y Gustavo Santos, el gerente de cromatografía. Iniciamos. Bueno, agradezco a Varinia por la presentación. Muchísimas gracias a todas las personas que se han tomado unos minutos para aprender el día de hoy acerca de la cromatografía preparativa. Esperamos que sea un webinar de provecho para ustedes, que se queden contentos y satisfechos de la información que el día de hoy están a punto de recibir. Y pues damos inicio. Primero queremos plantearles los objetivos de esta presentación. Nuestro principal objetivo es que ustedes conozcan los fundamentos teóricos de la cromatografía preparativa, que conozcan las principales aplicaciones de esta tecnología, que conozcan las ventajas del uso de la cromatografía preparativa y finalmente que conozcan las soluciones que Pucci les ofrece en cromatografía preparativa. Comencemos con la definición. ¿Qué es la cromatografía? La cromatografía es una técnica de laboratorio para separar mezclas. Esta es la definición general. Sin embargo, la cromatografía tiene diferentes subdivisiones. La que es de nuestro interés el día de hoy, que es la cromatografía preparativa, es un método, como su nombre lo indica, preparativo. Se emplea para purificar cantidades suficientes de una sustancia para su uso posterior. Es un método de purificación industrial, es decir, que se utiliza a nivel industrial y no solo a nivel laboratorio. Y es un método no destructivo. Por otra parte, la cromatografía analítica es un método cuantitativo. A diferencia de la cromatografía preparativa, nos dice cuánto tenemos de una sustancia. Y esa es la principal diferencia, de hecho, entre la preparativa y la analítica. Se emplea para determinar las cantidades de una sustancia en una mezcla y usualmente es destructivo. Es decir, cuando nosotros alimentamos nuestra muestra a un equipo de cromatografía analítica, este debe de ser durante su análisis destruido para que podamos cuantificar los elementos de interés. Una vez sabida la definición, vamos a ver un diagrama de flujo para que ustedes entiendan cómo es que la cromatografía preparativa nos ayuda en nuestros procesos. Primero, para la industria farma, de química, de investigación y de desarrollo, podemos tener dos posibles productos. Uno que sea un producto natural y el otro un producto de síntesis. En ambas partes tenemos una solución. Esta solución que puede ser producto de un producto natural o, como bien había dicho, de un producto de síntesis. Una vez que tenemos nuestra solución, es posible que nosotros hagamos algún método de separación, tal vez separar la fase orgánica de la fase acuosa y que nos quedemos con la fase que es de nuestro interés. Después de la separación viene el proceso de evaporación, en donde nosotros vamos a retirar el solvente y nos vamos a quedar con un concentrado de nuestro producto de interés. Después viene el proceso de purificación, que es el tema de interés de este webinar. En el proceso de purificación, nosotros separamos nuestra mezcla inicial en diferentes compuestos. Estas mezclas purificadas puede que sean llevadas a secado, si es que a ustedes les interesa tener su producto en un estado sólido. El secado puede ser un secado por aspersión o un proceso de liofilización. Y posteriormente a este producto final, a nuestro polvo, es probable que lo sometamos a un proceso de análisis. Y esto puede ser a través de un proceso de cromatografía analítica. En general, este es el ciclo del proceso de un producto de interés. Nosotros nos vamos a enfocar en esta parte, en la parte de purificación, para que ustedes entiendan el alcance de esta metodología. Vamos a hablar de los fundamentos de la cromatografía preparativa. La cromatografía preparativa es una técnica de separación basada en el equilibrio de dos fases. ¿Cuáles son estas fases?
La primera, a la que llamamos fase móvil, que nos referimos al solvente que nosotros vamos a utilizar durante el proceso de separación. Y la segunda fase es la fase estacionaria. Este se refiere al empaque de una columna. Esta columna puede pertenecer a un equipo o puede ser una columna que está alimentada únicamente de manera independiente con una bomba. Sin importar si es un método automatizado o un método manual, las fases siguen siendo las mismas. En este caso, aquí vemos a nuestro solvente que es alimentado hacia la columna, de modo que el solvente envuelve la fase estacionaria, que como había comentado es el empaque de la columna. El empaque de la columna o la fase estacionaria, tenemos diferentes propiedades que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es el tamaño de la partícula. Tenemos tamaños de partícula desde los 63 hasta los 15 micrómetros. También estas partículas tienen porosidad. Esta porosidad es para aumentar la superficie de contacto. Mientras más poros tengamos, más oportunidad tenemos de que el solvente se meta entre las partículas y por lo tanto aumentemos nuestra superficie de contacto y por lo tanto aumentamos nuestra eficiencia. El tamaño del poro puede ir desde los 60 hasta los 100 angstroms y esto nos da un total de una superficie de contacto. La superficie de contacto es la superficie que el solvente se pone en contacto con estas perlitas. Y la superficie total va desde los 300 hasta los 400 metros cuadrados por gramo. Es decir, abarcamos una superficie muy grande en un espacio muy pequeño. Una vez teniendo claras cuáles son las dos fases móviles, vamos a conocer los dos tipos de fases. La primera es la fase normal. ¿A qué se le llama fase normal? En donde la fase estacionaria es un compuesto polar. Nuestra fase estacionaria, recordemos que es el cartucho. Entonces, el empaque del cartucho es un compuesto polar. Nuestra fase móvil es un compuesto no polar o un solvente no polar. Por ejemplo, el hexano. En este ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestra sustancia de interés, que es una mezcla de compuestos polares y no polares. Estos se alimentan a nuestro cartucho y los compuestos no polares eluyen primero. Las partículas amarillas representan los compuestos no polares y las partículas verdes representan a nuestros compuestos polares. Y debido a fuerzas de absorción, desorción, tenemos que en la fase normal los compuestos no polares son los primeros que van a eluir. Sin embargo, se quedan en la parte superficial los compuestos no polares. Para poder sacarlos del cartucho o ayudarles a salir, nosotros incrementamos la polaridad del solvente. En este ejemplo podemos adicionar acetato de etilo. Y con esto ayudamos a los compuestos no polares a eluir de nuestro cartucho. Esto es a lo que nosotros llamamos la fase normal. Una segunda fase es la fase reversa. En este caso nosotros tenemos nuestra fase estacionaria o cartucho como no polar. Nuestra fase móvil polar, un ejemplo muy común, es el agua. En este caso los compuestos polares son los que eluyen primero y los compuestos no polares se quedan en la superficie durante más tiempo. Al disminuir la polaridad del solvente, por ejemplo, agregando metanol, eluyen los compuestos no polares. Los verdes que se quedaron aquí, nosotros al agregar metanol, los vamos a poder ayudar a sacarlos del cartucho. Hay una larga lista de compuestos, pueden ser polares o no polares, de los cuales vamos a hablar más adelante, pero es común que en estos ejemplos o equipos de cromatografía preparativa se alimenten más de dos solventes para que podamos ayudar a los compuestos polares y no polares a ser retirados del cartucho o a eluir del cartucho. Cedo la palabra a mi compañero Gustavo, que nos va a hablar de los fundamentos de cromatografía preparativa y cuáles son los parámetros que se toman en cuenta durante la separación. Muy buenos días, muy buenas tardes. Estas fuerzas de desorción y absorción dentro de la columna matemáticamente se definen como un coeficiente de partición que nos dice qué tanto tiempo pasa un compuesto ligado a la fase estacionaria y cuánto tiempo pasa ligado a la fase móvil.
Esto es un ciclo conocido como plato teórico y que nos va a indicar la eficiencia de una columna. En este sentido, aquellos compuestos que tengan mayor afinidad por la fase estacionaria tendrán un mayor tiempo de residencia en la columna y por lo tanto saldrán al final. Y aquellos compuestos que tengan menor afinidad por la fase estacionaria saldrán primero con la fuerza de elusión del solvente que se tenga definido. Estas diferencias determinarán un tiempo de retención que será característico de cada compuesto en condiciones definidas, columna, fase móvil, flujo, presión. Siempre que se mantengan estas condiciones similares, una nueva muestra podrá mostrar tiempos de retención similares para cada compuesto. Y esto es como una prueba de identificación del mismo. Otro aspecto muy importante que incide en la pureza de los compuestos es cuando eluyen dos compuestos muy parecidos, tenemos que lograr que el sistema cromatográfico los separe. Y a esta relación entre los tiempos de retención del compuesto 1 y el compuesto 2, le vamos a llamar resolución, que no es otra cosa que decir qué tan bien separados están ambos compuestos. Nuestro objetivo es purificar y por tanto vamos a buscar la mayor separación posible. También es muy importante que podamos comparar qué podemos hacer con cada tipo de cromatografía, porque esto nos va a indicar, de acuerdo al objetivo que tengamos, qué equipo, qué columna, qué tipo de columnas podemos necesitar. Si nosotros vamos a hacer simplemente un análisis, estamos hablando de tamaños de partícula entre 2 y 5 micras en las fases estacionarias, de diámetros de columna menores a 10 milímetros y de concentraciones muy bajas en la muestra que se inyecta a la columna, que vamos a conocer como capacidad de carga, que puede estar en el orden de los picogramos y nanogramos. Esto del flujo de la fase móvil de 5 mililitros por minuto es algo que puede variar de un autor a otro, pero simplemente nos indica que son flujos muy bajos y presiones altas debido a que el tamaño de partícula va a generar una contrapresión y va a motivar que necesitemos para este tipo de cromatografía bombas de muy alta presión. Después estamos en la parte preparativa que nosotros dividimos en dos partes, que sería flash, que es a baja presión, en donde tenemos tamaños de partícula que van a ir de los 15 a los 63, a las 63 micras. Y en el HPLC preparativo de 5 a 15 micras normalmente. Los diámetros de columna varían, pero esencialmente es importante ver que comparado con la cromatografía analítica, son diámetros de columna, largos de columna mayores, es decir, cantidades de empaque mayores para una capacidad de carga mayor, que en el caso de flash podemos estar hablando de 300, relativamente hasta 300 y abajo de 300 gramos, y en una cromatografía HPLC preparativa de 1 gramo hacia abajo. Los flujos, si bien son altos, van a estar determinados por el tamaño de partícula y esencialmente por el nivel de separación que nosotros podamos lograr en un sistema cromatográfico. Un momento, vamos a pasar un video. Esta es una síntesis de nuestro equipo Reveleris. Este es un Reveleris Prep que puede hacer cromatografía flash y preparativa HPLC. Tiene una interfase muy sencilla en una sola pantalla. Ustedes podrán programar una separación
su columna, sus condiciones cromatográficas, las longitudes de onda de la detección. Tiene algo especial, adicional, que es la inyección con carga sólida, que son estos cartuchos. Este es el accesorio habitual para nuestro equipo. En este cartucho se puede poner la muestra en una cantidad de sílica, por ejemplo, absorbida, tiene dos fritas para que el solvente, fase móvil, pase primero por este cartucho, arrastre la muestra y lo lleve a la columna. Después tendremos la recolección de las fracciones en forma automatizada. Los racks se reconocen de manera automática. El cartucho, que es propiamente la columna, va a fluir a contraflujo. Tendrá un tiempo de equilibración para que los coeficientes de partición que comentamos se puedan establecer en la realidad. Y el equipo va a estar monitoreando. Aquí podemos ver cómo es la colección. Estos son tubos de 30 mililitros que se programa para que no se llenen más de 25 o 28 mililitros. Y aquí podemos ver cómo un detector de dispersión puede seleccionarse para mostrar un pico. Y ese mismo, el segundo pico, lo podemos ver no solo por el detector de dispersión, sino por las 3 longitudes de onda que se programaron en un detector de ultravioleta visible. Las posiciones de los tubos están claramente marcadas en los racks en el gráfico y corresponderán con los picos del cromatograma. Las barras de color debajo del cromatograma corresponderán también con los tubos que se van llenando en el rack. Al final, esta interfase gráfica me permitirá ligar con mayor precisión cada pico, que corresponde a una sustancia, con aquellos tubos en los que fue recolectado para que podamos después concentrarlos y utilizarlos. Al final tendremos un reporte en PDF con las condiciones de la separación. Lo siguiente nos gustaría explicar, nuestro equipo tiene 2 detectores, un equipo ultravioleta visible común con celda de flujo y tiene un detector de dispersión que funciona similar a un detector de masas. Este es nuestra versión analítica. Este equipo se puede conectar con cualquier otra cromatógrafo HPLC analítico de cualquier marca. Y básicamente funciona a través de nebulizar la muestra, evaporando la fase móvil, formando un aerosol con las partículas para que el detector por dispersión pueda darnos una señal y generarnos un cromatograma. Este es el modelo analítico. El equipo preparativo tiene un detector similar de tamaño menor. Ahí pueden ver ustedes el aerosol, cómo pasa por el detector y dispersa la luz, generando una señal, un cambio de voltaje que se reflejará en una gráfica que llamamos cromatograma. ¿Cuál es la principal ventaja de este tipo de detección? Es que nos permite ver moléculas no cromóforas, aquellas que no absorben al ultravioleta porque no tienen dobles ligaduras, y nos va a dar una indicación también más exacta de las cantidades relativas de los compuestos en la mezcla que el ultravioleta, porque es un detector que es sensible a la masa. Otro aspecto importante es que nos dará posibilidad de utilizar otros solventes que absorben en el UV y que con este detector podríamos utilizar para mejorar la fuerza de elusión de una fase móvil. Este detector es muy importante en la separación de compuestos como proteínas, carbohidratos y lípidos. Aquí un comparativo entre 3 detectores. Si se analiza una muestra de 4 compuestos, podemos ver que en la primera gráfica el ultravioleta visible nos mostraría 3 picos, porque uno de ellos no es visible, no es detectable en el UV,
porque no tiene cromóforos. En el caso de aquí no lo veríamos. En cambio, con el detector de dispersión, que consideramos un detector más universal, podríamos detectar los 4 picos y de esta forma no perder un compuesto valioso. El que pueda detectar todos los componentes nos permitirá decidir qué fracciones nos interesan, qué fracciones podemos desechar. Tenemos 2 modelos. Reveleris X2 es solamente para cromatografía flash. Es compatible con lo que es carga, inyección líquida, inyección por carga sólida. Tiene dos racks que se reconocen de manera automática. El software y la computadora están integrados. Puede manejar hasta 4 solventes con una bomba binaria. Por lo tanto, puede hacer gradientes binarios y es compatible con nuestros cartuchos Flash Pure ID con etiqueta de radiofrecuencia que puede detectar el software del equipo, tiene un detector para saber qué cartucho está instalándose. Y al instalarlo nos va a indicar las condiciones recomendadas para efectuar una separación con ese cartucho. También tenemos 2 líneas de cartuchos con fases similares, sílica, C18, entre otras. Una línea que es EcoFlex, que se puede conectar con cualquier sistema, incluyendo nuestro equipo Cepacor, que es otra línea de producto que manejamos, que solo hace cromatografía flash, y los cartuchos Select, que son particularmente recomendados porque tienen menor tamaño de partícula y la forma de esta partícula es esférica. La forma esférica está demostrado que genera una mejor resolución. El rango de detección es amplio, tiene los 2 detectores integrados. Quiere decir que la muestra saliendo de la columna pasará primero por una celda de flujo. En una prueba no destructiva generará los cromatogramas de acuerdo a las 3 longitudes de onda que se pueden programar y una cuarta que es señal, que es la del detector de dispersión, por la cual por este detector pasará solamente una fracción de la cantidad que sale de la columna, algo que está entre los 30 y los 50 microlitros. Por lo tanto, el porcentaje de recuperación de las fracciones es arriba del 99.8%. Nuestro otro modelo es Reveleris Prep, el que vieron en el video, y este equipo lo consideramos un equipo dual porque puede trabajar tanto cromatografía flash como HPLC preparativa. La bomba, a diferencia del anterior, es capaz de desarrollar hasta 120 bares, con lo cual podemos trabajar columnas preparativas de HPLC hasta 5, 7 micras. Y usualmente 10 y 15 micras son las más recomendadas por el costo de las columnas y porque ya ofrecen un nivel de separación bastante adecuado. Tiene las mismas facilidades en términos de la cantidad de solventes que puede manejar, que son hasta 4, y es compatible con los mismos cartuchos, pero adicionalmente podrá utilizar columnas de HPLC preparativo, tanto de nuestra marca como de otra marca. Si ustedes tienen necesidad de una columna quiral, por ejemplo, para separar isómeros, podrán utilizar una columna de una marca especializada porque los conectores son universales. Tiene los 2 detectores y medidas de seguridad similares como alertas en caso de fuga de solventes. Es posible calibrar la cantidad de solvente que tenemos en los envases y una serie de características que en la información que ustedes podrán descargar posteriormente encontrarán a más detalle. Aquí queremos explicar un poquito la diferencia entre tener un detector y 2 detectores. En el caso del ultravioleta visible está basado en los coeficientes de extinción.
la absortividad específica de un compuesto me va a dar más o menos señal y no es proporcional necesariamente a la cantidad del compuesto en peso en una mezcla. Por tanto, un pico que en porcentaje en peso es relativamente bajo, 18%, como es el pico 3, me puede generar en términos de área bajo la curva hasta el 90% de toda la señal. En cambio, el detector de dispersión va a tener una respuesta más proporcional en términos de la cantidad de cada compuesto en la mezcla, de manera que el mismo pico que tiene 18% en peso generará un área bajo la curva de aproximadamente 20%. En un ejemplo real, ¿qué pasaría en una separación si solamente tuviéramos un detector? En este gráfico podríamos ver una sola fracción que podríamos pensar que es pura, pero veamos la siguiente diapositiva. En realidad, si nosotros tenemos la oportunidad de tener dos detectores, podrán ver que en primer término tendríamos una fracción en la que están realmente huyendo dos compuestos distintos, por lo tanto, tendríamos tres fracciones. Con la gráfica verde, que corresponde con el detector de dispersión, nos damos cuenta que tenemos una fracción de un compuesto puro, otra fracción con la mezcla de dos compuestos y una tercera fracción con el segundo compuesto puro. Adicionalmente, estaríamos perdiendo una fracción que podemos ver en el pico que aparece inicialmente y que en el V no aparece. Una fracción más que podríamos recuperar para su análisis posterior y evaluar si es útil para nosotros. El software cuenta con un algoritmo que se llama RevelX Detection que va a optimizar automáticamente el cambio de un tubo a otro para poder separar eficientemente estas fracciones. Algo muy importante es el contacto entre el cartucho y el equipo. El punto de inyección, sea líquida o sea sólida, debe estar lo más cerca posible de la columna para evitar volumen muerto. De esta manera, evitamos pérdida de muestra, contaminación cruzada y también el flujo tiene menor contrapresión debido a que es de abajo hacia arriba. De esta forma, podemos nosotros tener un mejor resultado. En un ejemplo de inyección líquida tenemos una muestra de un vegetal, es un chile. Si nosotros hiciéramos una inyección líquida, tendríamos que disolver, macerar esta muestra en diclorometano para extraer las moléculas activas y este extracto purificado, inyectarlo en forma líquida. En este caso, este cromatograma corresponde con una columna flash. Pueden ver que al principio aparecen muchos picos, una mezcla de muchos compuestos, oleoresinas, entre otras cosas, y posteriormente, alrededor de los 15 minutos, tenemos un grupo de compuestos que llamamos capsaicinoides, que son los compuestos de interés en esta separación. Esta fracción se toma, se concentra y en un siguiente análisis, en una siguiente separación, se inyecta en una columna PrEP-HPLC y entonces podemos tener un refinamiento de esos capsaicinoides que estaban mezclados ahora los podemos tener separados. En cambio, si nosotros hacemos este mismo producto por carga sólida, lo que haríamos es secarlo, molerlo, mezclar esta muestra con sílica, colocarlo en este cartucho genérico de carga sólida que se puede usar con cualquier marca y hacer una separación directa, solamente flash. Y aquí pueden ver cómo la parte de oleoresinas y otros compuestos es mucho menor porque quedaron absorbidos
en el cartucho de carga sólida y los capsaicinoides quedan ya separados. Para confirmar esto, necesitamos el método analítico, como comentó Susana. Veamos el siguiente cromatograma. Este ya es un análisis de esta fracción de los capsaicinoides separados. Pueden ver que en un solo paso, en una sola separación, pero utilizando carga sólida, se logró tener una pureza que va desde el casi 80% hasta el 95%. Si ustedes estos compuestos los quieren refinar más, pueden pasar nuevamente la fracción a una columna preparativa, HPLC preparativa, y llegar a purezas arriba del 99%. Cedo el micrófono a Susana. Bueno, hablando un poco de la fase estacionaria, Buji les ofrece diferentes alternativas y diferentes soluciones de cartuchos. Un momentito. Una de las preguntas que usualmente nuestros usuarios nos hacen es respecto al cartucho. ¿Qué tipo de cartucho se debe de utilizar? ¿Cuál es el tamaño de partícula? ¿Qué tipo de solvente se debe utilizar con el cartucho utilizado? Y bueno, para solucionar un poco este tema del amplio catálogo que nosotros en el mercado se encuentra de cartuchos y de empaques, les vamos a mostrar una aplicación que Buji ha desarrollado, que es un configurador de cartuchos. Esta información ustedes la recibirán posterior a esta llamada, tal vez no inmediatamente, pero en el transcurso de los siguientes días, con los links correspondientes para que ustedes puedan visualizar por cuenta propia estas configuraciones. Entonces tenemos este configurador en donde ustedes primero tienen que escoger el tipo de fase. Una vez que escogen el tipo de fase, vamos a escoger el material. Entonces tenemos desde sílica, C18, amonio, alúmina. Vamos a escoger en este caso cualquier compuesto de manera aleatoria. Después el tipo de producto. A ver, un momentito. ¿Cómo puedo minimizar esto? Ya. Si ustedes dan aquí en detalles, les va a dar precisamente más información de cada uno de los cartuchos. Entonces viene el tamaño del poro, el tipo de partícula, y con esto ustedes pueden tomar una decisión más acertada del cartucho que les interesa. Entonces aquí vamos a escoger este tipo de cartucho y después nos viene la dimensión. Nosotros podemos escoger la dimensión que a nosotros nos interesa. En este caso escogí uno de 24 gramos. Y al final se nos da una sugerencia de cartucho de acuerdo a nuestras necesidades. Nos dice cuál es el volumen de la columna, el máximo de presión que debemos de trabajar, la presión del flujo, la capacidad, el tipo de partícula, el tamaño de la partícula, el tamaño del poro. Entonces yo creo que esto soluciona muchísimo la toma de decisiones en cuanto al cartucho a utilizar. Sabemos que es como de las principales preguntas que nos hacen y algunas veces no es tan sencillo tomar una decisión. Sin embargo, con este configurador ustedes pueden jugar de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la polaridad de su solvente, de acuerdo a la polaridad de la fase estacionaria que ustedes quieran escoger. Ok. Y bueno, nosotros tenemos, además de este catálogo muy grande de cartuchos, les ofrecemos opciones desde los 4 gramos hasta escalamiento de cartuchos de 3 gramos. Entonces, dependiendo de la carga de trabajo, de cuál sea la cantidad del producto final que ustedes quieran purificar, si viene de un producto de síntesis es probable que la cantidad sea pequeña, si viene de un producto de un extracto natural, es probable que necesitemos un cartucho grande para poder tener separaciones, como lo comentábamos a un inicio, a nivel industrial. Entonces, estas son las opciones que nosotros tenemos para los cartuchos y en este configurador ustedes pueden ver a detalle cada una de nuestras opciones. Vamos a dar un breve resumen de lo que hemos visto en esta presentación. Lo primero es que nos quede bien clara cuál es la definición de la cromatografía preparativa.
Acordamos que es un método de purificación para aislar un compuesto de interés. ¿Cuáles son los tipos de cromatografía preparativa? Son flash y HPLC. ¿Qué tipo de aplicaciones podemos nosotros usar o en qué tipo de áreas se utiliza la cromatografía preparativa? Es en extractos naturales, productos sintéticos. Podemos también generar estándares de referencia. Este paso o este proceso es muy importante porque muchos de nuestros usuarios requieren estándares de referencia para precisamente la cromatografía analítica y algunas veces ciertos estándares no están disponibles en el mercado o son difíciles de importar o son difíciles de conseguir. Y con esta tecnología ustedes pueden generar sus propios estándares de referencia, ya sea para uso interno de sus productos finales o bien inclusive para la venta de los mismos. Otra de las aplicaciones es para pesticidas, aislamiento de toxinas y en general productos biotecnológicos. Estas son todas las áreas en las que esta tecnología de cromatografía preparativa puede ser aplicada. Y también voy a regresar un poquitito. Me parece que no. Dejé de mostrar la pantalla, ¿verdad? ¿Pero sí me escuchan? Sí. Ok. Un momentito porque se paró nuestro video, no agarraba bien. Pero para dar una mejor visión de un resumen general de lo que es la cromatografía preparativa, les vamos a mostrar un video que es una de las aplicaciones más comunes de este equipo. El ejemplo es una planta que se cultiva, se cosecha, es cannabis. Se pueden utilizar pesticidas o pueden utilizarse abonos orgánicos, productos más limpios, es lo que se busca. Pero lo importante es que es un proceso similar a cualquier producto natural, en el cual después de cultivar vamos a tener un polvo. Este polvo vamos a hacer una extracción para separar CBD, THC, que puede ser por extracción con solventes, fluido supercrítico o algún otro tipo de método de extracción. Esto se concentra en un rotavapor, este extracto. La finalidad es tener una muestra concentrada. Aquí todavía tenemos CBD y THC en la misma mezcla y los vamos a llevar a un cromatógrafo preparativo para su separación. Es importante esta etapa de concentración, de otra manera tendríamos un volumen de inyección muy grande y sería menos eficiente y el rendimiento sería menor. A través de esto vamos a tener fracciones THC, CBD, THCA y como van a salir diluidos del cromatógrafo, nuevamente vamos a concentrar hasta un nivel claro con protección de la muestra que garantice su calidad para un procesamiento posterior, en que estos cannabinoides ya se pueden utilizar de forma médica o cualquier otro propósito, pero con un grado de pureza, con solo flash, con un CBD hasta del 99%. Y bueno, como comentaba Gustavo, dentro del proceso que nosotros tenemos de preparación previo y posterior a la muestra, es importante concentrar las muestras. Si nosotros después de la extracción metiéramos directamente nuestra muestra a un equipo de cromatografía preparativa, esta vendría muy diluida, por lo tanto el rendimiento sería mucho menor. Los tiempos de operación serían más largos y no tendríamos el mismo grado de pureza. Por tal razón es conveniente siempre concentrar nuestra solución matriz y para eso Buji les ofrece una amplia gama de rotavapores, ya sean laboratorio o nivel industrial,
Nosotros somos creadores del rotavapor y bueno, este video que ustedes ven corresponde a nuestros rotavapores industriales. Somos líderes en el mercado en rotavapor industrial. Y bueno, ofrecemos la máxima flexibilidad, diferentes tipos de vidrio, diferentes inclusive tipos de protección a los vidrios. Tenemos unas mezclas entre plástico y vidrio que hacen más eficientes y más seguros nuestros procesos. Entonces, que tengan en cuenta que también somos líderes en rotavapor y que es importante para la parte de purificación el proceso previo y posterior de concentración. Al final nos interesa tener un producto puro que se pueda utilizar en forma sólida, como polvo o como líquido, que se pueda acondicionar para su uso en una formulación, en algún producto. Por eso es muy importante que también podamos considerar procesos de secado, liofilización y microencapsulación que protegen, además de obtener una muestra, un producto seco, podamos protegerlo de la oxidación, de la luz y poderlo manejar de manera más eficiente como parte de otro producto. Por eso es que consideramos que que es tiempo de separar es realmente purificar para obtener un producto de un mayor valor agregado. Con esto damos por terminada la presentación. Quedamos abiertos a cualquier pregunta. Si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono o pueden escribirnos a través del chat. También aquí está el correo de mi compañero. Si tienen como alguna pregunta más específica, estamos de este momento abiertos a las preguntas. Y en lo que alguien toma valor para saber si tiene una pregunta o no, les hacemos también el comentario de que este equipo Reveleris tiene un precio promocional. Entonces, si están interesados en esta tecnología, se pueden acercar a nosotros o bien a su distribuidor local si ya lo conocen y preguntar por el precio que las unidades Reveleris tienen en este momento. Vamos a ver si tenemos algo en el chat. Hay una pregunta. Sí, aquí hay una pregunta. Hay una pregunta que dice, en cuanto a los cartuchos, si existe un cartucho estándar, en términos de el tipo de compuestos, hay cierto estándar. Si se trata de compuestos polares, vamos por cartuchos de sílica. Si se trata de compuestos de polaridad media y baja polaridad, estaríamos hablando de cartuchos C18, pero también tenemos cartuchos especiales como grupo amino, que es para sustancias básicas, grupo diol, que se utiliza muy bien en lípidos, y tenemos una variante del C18 con poro ancho, que es muy útil, por ejemplo, para péptidos compuestos que tengan pesos moleculares relativamente altos, hasta máximo 70,000 Daltons, que permiten que estos péptidos se puedan retener con mayor eficiencia en estos cartuchos de C18 poro ancho y que tiene un tamaño de partícula de 20 micras, es decir, combina tamaño de partícula pequeño con poro ancho. No hay más, ¿verdad? Me parece que no tenemos de nada, Paloma. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta que tengan al especialista? Bueno, me parece que no. Vamos a mandarles esta presentación junto con los links. ¿Hay otra pregunta? Ah, ok, muy bien. Tenemos otra pregunta. Sí. Yo no la puedo ver. Varinia la puede ver mejor. Ok. Para obtener la fase del móvil. Ok. Para las fases móviles ustedes pueden utilizar varias fuentes de información. Una primera puede ser si la mezcla ya se ha separado con un método de HPLC analítico, se puede tomar de ahí
el tipo de columna, la fase móvil, condiciones de, por ejemplo, longitudes de onda, algunos aspectos que nos permitan hacer llevar este método analítico a un método de separación que tendrá que adecuarse al preparativo. Al mismo tiempo, podemos tener también una cromatografía de capa fina que es muy económica y que nos permite establecer los solventes, el tipo de columna, el tipo de empaque, si es sílica, si es E18, que podemos utilizar para tener una primera aproximación. De hecho, el software permite utilizar los RF, los tiempos de retención en una capa fina, para proponer un método de gradiente que permita una mayor pureza o que nos ayude cuando los compuestos están muy separados para acortar la duración de la separación. ¿Cuántas muestras puedo procesar por día? Esto va a depender del método que se haya eh, obtenido. Una vez eficientado, se busca que se tengan separaciones normalmente de una media hora, máximo 60 minutos. Normalmente hay que dejar un tiempo adicional de equilibración antes de volver a inyectar una muestra. Entonces, esto no es estándar, esto es por cada aplicación. Si el equipo cuenta con una biblioteca propia, el equipo como tal no cuenta con una biblioteca de solventes para poder seleccionar, son herramientas para la separación, pero dentro de la información que tenemos un catálogo de aplicaciones en donde ustedes podrían buscar eh, productos similares. Tenemos también otro documento donde vienen referencias científicas de artículos que se han publicado, donde vienen los abstracts, que les va a ser enviado mediante un link para que ustedes lo puedan descargar. Si las columnas son reciclables, la siguiente. Las columnas depende de qué tan compleja sea la muestra. Por ejemplo, una sílica, si tiene compuestos muy polares que es difícil retirar, es posible que se utilice una sola vez. Pero en promedio podríamos decir que 3 a 5 veces, dependiendo de qué tan limpia entre la muestra previamente. En el caso de C18 puede ser mucho más. Por ejemplo, cannabis, el caso que comentábamos, un cartucho de 3 kilogramos, pues lo reutilizan hasta para 200 inyecciones. Entonces, esto no hay un estándar, es caso por caso. Tienen que probar primero con cartuchos pequeños, tomar lo general de lo que es su técnica de HPLC analítica, que es otra pregunta que es otro comentario que me hacen, de que les cuesta trabajo traspasar de una técnica analítica a la de separación. Es muy importante que conozcamos la geometría, el tamaño de partícula del cual estamos pasando, la geometría de la columna y comenzar como siempre, con una prueba prospectiva para después eficientar en el equipo. Naturalmente no es una transferencia, digamos, mecánica. El detector de dispersión tiene un funcionamiento similar al masas, pero naturalmente no es para concentraciones tan bajas. O sea, la principal diferencia aquí sería que un detector de masas es para partes por millón, partes por billón. En este caso, los detectores de los equipos preparativos deben ser capaces de trabajar con concentraciones altas de los compuestos sin saturarse. Entonces son usos diferentes. ¿Qué más tenemos? Los cartuchos EcoFlex y Select se pueden utilizar en cualquier marca de equipo, así como los cartuchos de carga sólida genéricos que mostramos en la aplicación del chile rojo. Okay. ¿Esta de qué diferencia existe entre el detector y el que ustedes ofrecen? ¿Ya la respondimos? Sí, es por el de masas. Y
En el caso que tengan dificultades para pasar de la fase móvil del HPLC a la cromatografía flash, sugiero regresar a la base, hacer una cromatografía en capa fina, partir de ahí en el equipo con el software para relacionar estos datos con los gradientes y partir, digamos, de esa fuente de información para optimizar el método propiamente de purificación. Sí. Sí, algunas respuestas englobaron varias preguntas, es por eso, me parece, hasta ahorita hemos terminado con las preguntas. Veamos si hay alguna más. Sí tenemos casos de éxito, particularmente Suiza y Estados Unidos. Hay compañías que hacen cannabis ya comercialmente, que utilizan nuestros equipos para hacer estas separaciones. En Argentina, por ejemplo, tenemos separación de aflatoxinas, eh, purificación de aflatoxinas, que son concentraciones realmente muy bajas. En México también productos biotecnológicos, eh, productos naturales en Ecuador, universidades de Europa como Múnich, donde también han hecho separaciones de la purificación de hipericina en hierba de San Juan. Y bueno, en la India y en China se venden equipos de estos por decenas para la medicina tradicional. Algunos de estos ejemplos de éxito los van a encontrar en nuestro catálogo de aplicaciones, aunque no indique qué compañía sea, pero así es. Hay una pregunta más, no sé si ya la respondimos, es la de se recomienda antes de hacer cromatografía flash implementar. Sí, nos habían preguntado previamente algo parecido. Dice, ¿se recomienda antes de hacer cromatografía flash implementar TLC? Sí, se recomienda, es económico, les permite establecer con mucha claridad la fase móvil y como les comentaba, esta información se puede utilizar en el software para tener las primeras condiciones de separación para ahorrar tiempo en establecer el sistema cromatográfico que sea más eficiente. Bueno, si ya no hay más preguntas por el momento, damos por terminado nuestro webinar. Les agradecemos mucho su tiempo, les agradecemos su interés. Y bueno, recordar que tenemos un precio promocional en estos equipos. Si gustan contactarnos a nosotros, aquí está el contacto de mi compañero Gustavo, o bien contactar directamente a su distribuidor local. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.